Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. radioacerrí.com. Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, La Potente. ...60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Para nosotros es un gusto poder acompañarnos por medio de Radio Acerrí un martes más. El tema de hoy pues los hemos elegido gracias a los comentarios que nos han dado varios y varias radioescuchas, como lo es el tema del divorcio. Así que para nosotros es un gusto tenerlos una noche más. Les recordamos que nos pueden escribir sus comentarios, inquietudes, opiniones mediante el Facebook Live de Radio Acerrí, y asimismo habilitamos el WhatsApp 6072-5075, en el cual nos puede enviar un mensaje, nos puede hacer una llamada o nos puede mandar un audio de WhatsApp, y con gusto pues nosotros evacuaremos la duda que usted tenga aquí en el programa si nos es posible. Así que los invitamos a compartir este enlace por si sabe de alguna persona pues que esté pasando un divorcio o esté pensando enfrentarse a un divorcio, y esperamos que el tema sea de su agrado y los comentarios que vamos a hacer. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Buenas noches, Melania, un gusto estar un martes más aquí en Legalmente Hablando. Hoy, como ya lo indicabas, un tema bastante interesante, un tema que genera siempre muchas inquietudes, porque lamentablemente todos conocemos una persona o una pareja que ya ha pasado por la situación del divorcio y tienen siempre esa duda, siempre nace esa duda, porque cuando ya todos los problemas pues no tienen una solución, llega a ese punto donde no queda más que el divorcio. Y precisamente sale esa duda de ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo divorciar? ¿Qué tan caro es divorciarse? ¿Qué pasa con los bienes? Y son un sinnúmero de inquietudes y dudas que a las personas les salen, y precisamente para eso este espacio, para que tratemos y todas las personas nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan al respecto, para tratar de darle solución a todas esas inquietudes y abarcar por lo menos una pincelada, ¿verdad, Melania? Porque es un tema muy amplio. Sí, es un tema sumamente amplio, pero bueno, vamos a tratar que en estos 60 minutos pues abarquemos por lo menos las partes más generales de lo que es un divorcio. Y vamos a iniciar como quien dice y redundantemente por el inicio. ¿Cuándo estamos en presencia de un divorcio y qué es ese famoso divorcio? Bueno, vamos a ver. Estamos en presencia de un divorcio cuando definitivamente ya nosotros como pareja no tenemos una reconciliación. Es ese último paso que las personas dan para decir, bueno, hasta aquí, y vamos a romper ese vínculo jurídico que nos une. Porque al último, pues el matrimonio es un vínculo jurídico que une a dos personas, pero mediante el divorcio lo que vamos a hacer es disolver ese vínculo jurídico. Pero para que las personas pues retrotraigan los efectos, van a tener que volverse a casar. Entonces, ¿cuándo estamos en un divorcio? Cuando ya decimos no más, no quiero verte, no soporto, ya no quiero estar casada, con todas las vicisitudes pues que vienen después de un divorcio. Claro, y Melania, también muchas veces sale la duda de, bueno, ya se inició un proceso de divorcio, que ahorita ya vamos a hablar un poquito de las causas y todo lo demás. Pero también eso que vos mencionabas de la reconciliación es muy importante, porque a veces también ahí existe la duda de, bueno, ya inicia el proceso de divorcio, ¿me puedo reconciliar?
Sí, es importante saber que sí, la idea es que cuando estamos en un divorcio pues estemos preparados y digamos que no más, ¿verdad? O sea, que ya no hay ningún tipo, obviamente el respeto ante una persona siempre va a estar, pero que no hay ese tipo de cariño para seguir siendo pareja. ¿Qué pasa si me reconcilio porque me arrepentí? Fue una situación que no lo pensé bien, fue una molestia y en base a eso fui y interpuse un proceso de divorcio, entonces pues no pensé con cabeza fría, por eso les reitero, es cuando yo digo no más y cuando ya estoy preparado para, pero si pasa que fue pues una situación del momento, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues no, aplica la reconciliación y en ese caso ir al proceso a indicar que las personas se han reconciliado y que desean el archivo del expediente. Ya pues si hay sentencia en firme, pues de ahí tienen que volverse a casar o juntarse, como dicen, ¿verdad? Pero delante, claro, en el proceso inmediatamente, pues es indicar esa reconciliación. ¿Por qué? Porque es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, si medio una reconciliación en base a la causal que vamos a interponer el proceso. Entonces la reconciliación es un tema muy importante. Justamente a eso último, ahí iba. ¿Cuáles son las causas por las que las personas se pueden divorciar? Sí, y en base a esa pregunta vamos a ir a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que existe una causal de divorcio denominada incompatibilidad de caracteres? Bueno, esa causal de incompatibilidad de caracteres es sumamente reciente, si más no me equivoco, entró en vigencia en el año 2020 como una nueva causal a nivel del proceso de divorcio. Entonces, más allá de entrar ya a hablar de las causales, es importante entender algo. Yo puedo hacer dos tipos de divorcio. Uno es el divorcio por mutuo acuerdo, que es aquel donde yo voy a una casa de justicia, o sea, donde un notario y digo, tenemos una muy buena relación. Únicamente, disculpan, vía judicial no se puede plantear el acuerdo. Vía judicial se puede plantear, pero con patrocinio letrado. Entonces ahí es donde aplica el notario público, porque si voy a vía judicial es porque quiero una contención. Perfectamente puedo entrar con un divorcio que es contencioso, que en este caso es con una causal como adulterio, infidelidad, etcétera, y puede terminar en un mutuo acuerdo, perfectamente, por medio de la conciliación. Pero cuando hablamos de un proceso de pues mutuo acuerdo, es aquel proceso en el cual su esencia es que logramos mediante un diálogo efectivo, positivo y respetuoso un acuerdo que tiene que beneficiar absolutamente a las partes de forma totalmente equilibrada. O sea, aquí no es un poquito suelto más yo para que me dé la firma, no. O sea, la idea y la esencia, pues hay divorcios que pasan así, pero la esencia del divorcio por mutuo es que esté totalmente equilibrado entre ambas partes. Entonces, pues ese proceso se va a llevar a lo que son los juzgados competentes según el territorio para que el juez dicte la sentencia homologatoria y se inscriba sea en el registro civil para que salgan divorciados o en el registro público si hay bienes. Algo muy importante y como dato curioso, en la materia de familia vamos a tener una reforma que al parecer entraba en octubre del 2023, pero ahora pues están solicitando por situaciones de que no estamos preparados a nivel judicial en realidad y a nivel pues de la población en general, con los mecanismos para que entre la reforma procesal laboral. ¿Cuándo de familia? ¿Cuándo va a ingresar? Si yo tengo un divorcio, ¿verdad? Y somos solo nosotros dos, que no hay nada más, sino simplemente pues somos nosotros, no hay bienes, no hay niños, no hay nada, ese divorcio va a ir directamente al registro civil únicamente. Y el registro civil es el que hará el procedimiento. Pero actualmente todos los divorcios tienen que pasar primero por el filtro del juzgado competente, que por ejemplo, si vivimos en Acerrí, el juzgado va a ser desamparados, para que el juez dé el visto bueno. Entonces, ese es un tipo de divorcio, es una causal de divorcio y es un mutuo acuerdo. Ok, perfecto. Y continuando con las causas, aparte de la de mutuo acuerdo, ¿qué otras causas tenemos? El Código de Familia pues tiene unas cláusulas que son pues muy directas en qué pasó con la relación, ¿verdad? Y como siempre, pues a nivel de derecho se trata de lo que es pues tratar de regular
a nivel social según las necesidades que tenemos. Entonces, bueno, como lo podemos ver en la pantalla, estamos en una discusión de dos personas y esto podría entrar tal vez en una causal, por ejemplo, de sevicia, que es una de las causales. ¿Qué es sevicia? Es maltrato, es violencia física, sexual, patrimonial, verbal, psicológica. Violencia, hay que recordar, y como lo hemos dicho en el programa que hicimos de violencia doméstica, que hacemos el comercial para que lo repasen, violencia no es solamente cuando hay un morete o cuando hay una herida. Violencia puede ser la psicológica, puede ser la sexual, puede ser la patrimonial. Entonces, pues ahí entra en una situación de una causal denominada sevicia, que es al igual a lo que entendemos por daños. ¿Y es necesario que exista ese proceso de violencia doméstica siempre o vamos a ver cómo prueba esa persona tal maltrato? Ese maltrato, pues bueno, ya los tribunales lo que han indicado es que no es igual sevicia igual violencia doméstica, no es un requisito indispensable haber tenido violencia doméstica antes. O sea, cuando hablo de violencia doméstica es el proceso de violencia doméstica, ¿verdad? No es un requisito esencial, obviamente tiene una fuerza probatoria importante en el proceso, pero no es un requisito esencial. O sea, la persona mediante el proceso de violencia, el proceso de divorcio, donde va a poner la causal de sevicia, pues ahí mismo en el proceso lo puede demostrar, sea mediante trabajo social, mediante las entrevistas con psicólogos, los tratamientos que ha tenido que llevar, expedientes clínicos, testigos, prueba confesional, declaración de parte, entre otras cosas. Entonces, pues no es que uno diga, es que como no puse violencia, no puedo poner un divorcio por sevicia. Es totalmente falso. No depende de un proceso del otro. Ok, perfecto. Y continuando con las causas, ¿cuáles son las otras causas? Ok, el adulterio, que creo que pues se explica por sí solo, ¿verdad? Es aquella infidelidad que se causa a las partes. Algo importante con infidelidad es que nosotros pues nos imaginamos la situación únicamente de forma física con respecto a una infidelidad, ¿verdad? La típica que conocemos, pero también pues ya se han dado casos y es importante. Infidelidad por mensajes de texto, infidelidad virtual, hay personas que practican el sexo virtual, entonces si la persona se da cuenta, pues podríamos valorar ese tipo de infidelidad. Entonces, pues es muy interesante porque en eso sí todavía como que la doctrina está algo como que todavía no llega a un acuerdo total de que si infidelidad es solo aquel contacto físico o podemos ir más allá. Pero bueno, en los tribunales sí tengo que hacer la salvedad, porque muchas personas, esto es algo muy sentimental, la materia de familia es algo muy sentimental, y muchas personas dicen, ay, pero es que era solo un mensaje, o ay, es que fue solo un beso, no llegó a intimar, pero pues no necesariamente hace falta. O sea, simplemente es demostrar la situación de una infidelidad. Algo importante, Miguel, con estas dos causales, que es el adulterio y la sevicia, ¿cuáles son las particularidades que tienen estas causales? Son los daños y perjuicios. Al yo interponer un proceso de adulterio y de sevicia, es la posibilidad de solicitar lo que son los daños y perjuicios. ¿Qué son daños y perjuicios? Pues es esa indemnización o ese pago de dinero, pues hablemoslo así, cuando una persona me causa un daño. ¿Por qué? Porque tuve que gastar en el psicólogo, de la depresión, mi proyecto de vida se vio bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues tengo esa posibilidad. Como recomendación, y como me lo decía un profesor en la universidad, o sea, responsablemente como abogados, si en verdad no hay algo que probar sobre adulterio y sevicia, no agotemos a un cliente en ese aspecto o a una persona. ¿Por qué? Porque la persona en realidad pues vuelve en un proceso de estos, vuelve a recordar todo lo que pasó, se vuelve hasta cierto punto en un objeto de prueba donde va a ser valorado con trabajo social, con psicología, donde va a dilucidar todo su problema, ¿verdad? En un proceso donde se van a dar cuenta cuál es el problema, donde va a tener que ir a demostrar, es que vea, a mí me fueron infiel. Entonces, en verdad, si estamos en presencia de esa causal, pues tratar de hacerlo lo más responsablemente posible y en los plazos que se considere, ¿verdad? Claro. Y sobre esto que nos explicas, me genera dos preguntas. Aparte, vemos por ahí ya nos hace una pregunta un seguidor
ya casi la vamos a responder. Pero antes de pasar a la pregunta que nos hace la persona, a mí me genera la duda, entonces solamente en las causas, bueno, primero que todo, tenemos la causa por el mutuo acuerdo, el adulterio, que es la infidelidad, la sevicia, que es el maltrato, y la incompatibilidad de caracteres. ¿Hay alguna otra causa de divorcio? Sí, pues está, bueno, la incompatibilidad de caracteres no la he explicado, y básicamente es la causal nueva cuando lo utilizamos así. Cuando la situación de la pareja no me entra en ninguno de los presupuestos de adulterio, de tentativa de homicidio, de sevicia, de separación judicial, de ausencia, entonces es incompatibilidad de caracteres. Cuando a mí llega y me dice una pareja, Melania, es que vea, no nos dimos la vuelta, no nos agredimos, no nada, simple y sencillamente no nos soportamos, o sea, es que ya en serio no nos soportamos, no nos queremos ni ver, entonces ahí aplica la causal de incompatibilidad de caracteres, que entendemos es como que somos incompatibles de carácter, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único requisito de este tipo de divorcio? Es que tenga 6 meses de matrimonio, nada más. Después de ahí, la persona, si no tiene otra causal, pues se va por incompatibilidad de caracteres y listo. Simple y sencillamente es decir, mira, ya no podemos, la convivencia se hace insostenible, no nos agredimos, no nos damos la vuelta, no nada por el estilo, entonces utilizamos esta causal, que es en realidad pues bastante nueva, y fue un proyecto legislativo básicamente porque muchas personas no querían divorciarse por mutuo acuerdo porque no llegaban a un acuerdo, valga la redundancia. Y por otro lado, pues no tenían otra causal, entonces tenían que esperarse a que hubiera una separación de 3 años para poder divorciarse. Entonces ahí es donde pues con el proyecto se viene como a llenar ese vacío y decirle a la persona, no, después de como de esos 6 meses prueba, que todavía esos 6 meses pues están ahí bastante cuestionables si en verdad es necesario, o sea, si es necesario esperar los 6 meses no soportando a la otra persona. A los 3 meses o a la semana puede decir, ¿qué hice? Necesito irme de aquí, ¿verdad? Entonces, esos 6 meses pues no hay como un sustento jurídico de por qué están utilizando 6 meses, pero bueno, es lo que en este momento está en la legislación y pues no hay todavía un proyecto como que declare ese plazo inconstitucional. Entonces, en base a eso es como la incompatibilidad de caracteres, que es el proceso más noble que hay, que obviamente no se piden daños y perjuicios porque no hubo un daño a la otra persona. Y hay otros, como me decías, hay otros que bueno, aquí tengo el artículo, que es la tentativa de uno de los cónyuges de prostituir o corromper al otro cónyuge, o la corrupción de los hijos, la separación judicial, la ausencia del cónyuge legalmente declarada, que esto es cuando una persona tiene una ausencia por más de 10 años, que es una persona desaparecida. Entonces primero nos vamos a un proceso de declaratoria de ausencia, donde se logra demostrar que la persona tiene 10 años y luego la persona pues se puede divorciar. El mutuo consentimiento, como le explicaba antes de eso, la separación judicial es muy interesante. Como causal. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en ver en sí la separación judicial, pero la separación judicial nació, y siempre lo he visto así, como aquella opción que tenían esas personas, los cuales, según su credo, no se les permitía divorciarse o no veían correcto divorciarse. Entonces, se separaban judicialmente, pero sí mantenían lo que eran los atributos de mutuo auxilio y, si mal no recuerdo, creo que de infidelidad o cooperación, uno de los 3 mantenían 2. Entonces, digamos, si a la persona le pasaba algo, a pesar que estaban separados judicialmente, pues era el llamado a auxiliar a su expareja. Después de la separación judicial, pues se puede interponer el divorcio, pero básicamente las personas que se separaban judicialmente, pues ya es como... ¿Tenía un plazo? Bueno, ¿todavía se sigue utilizando? Bueno, básicamente, si ustedes me preguntan, yo solo he visto una en toda la experiencia, digamos, que llevo desde que estudio Derecho, porque en realidad es una situación que, si usted se pone a ver, no tiene a nivel de práctica, me parece a mí, digamos, de criterio muy personal mío, de forma profesional, pues no es tan útil, porque a lo último, pues sí quedas atado a la persona, y si lo que quería hacer era una división de gananciales, entonces mejor se haga
Liquidación anticipada. Una liquidación anticipada de bienes gananciales. Entonces, ¿para qué entrar a un proceso de separación judicial si puedo hacer esa liquidación anticipada si fuera un hecho de solo bienes, o directamente entrar en el proceso de divorcio? Pero bueno, es muy personal de cada persona, ¿verdad? Porque a lo último, para entrar en un proceso de divorcio igual nos vamos a agotar doblemente en un proceso judicial. Y lo que es la situación de la separación de hecho, que con eso le respondemos la pregunta al radio escucha, que le agradecemos pues bastante que esté conectado y que nos haga esta pregunta tan interesante, que así como nos lo pone él, según lo que hemos visto, pues obviamente en nuestra práctica profesional esto es muy común. O sea, esas personas que se separan y que nunca más vuelven. Entonces, la pregunta es, si tengo más de 20 años, si tiene más de 20 años separados y aún están casados, si uno de los dos no quiere dar la firma del divorcio, ¿cómo se hace para divorciarse? Cuando ya, como bien lo explica el radio escucha, pues no hay posibilidad de conciliación, o sea, de un mutuo acuerdo. Nadie, y eso es una situación muy importante que la gente cree, y a mí me causa pues confusión cuando alguien llega a la oficina y dice, es que no me quiere dar la firma, es que yo no estoy obligado a esperar que alguien quiera darme la firma. Para eso existe el proceso judicial. Agotador o no, pues imagínese una persona que tiene 20 años de estar ya separada y que está esperando una firma. Las causales que se pondría aquí, digamos, sería o la separación de hecho, que la separación de hecho ya aplica después de los 3 años, entonces aquí imagínense, tienen 17 a favor, o podrían valorar una incompatibilidad de caracteres. En realidad el efecto va a ser el mismo, la única diferencia es que cada uno tiene que mostrar algo diferente. En uno tiene que mostrar que ya tienen 20 años de separados, y en el otro pues es un proceso tal vez menos demostrativo, porque a lo último pues se ve la situación de la disolución de un vínculo matrimonial, pero la causal en sí de la persona, por ejemplo, cuando ya pasó 15, 20, 30 años y nunca se quisieron divorciar, o uno de los dos no quiso dar la firma, ya se podía dar una separación de hecho de más de 3 años. Perfecto, bastante claro. Y recapitulando un poco, Melania, para tal vez precisamente esto, porque esto que mencionabas es una duda que escuchamos siempre, de que la gente piensa justamente esto que decías, que si no hay una firma, la otra persona no se pueden divorciar. Y por eso inicié preguntándote las causas, precisamente para que las personas sepan que no solamente existe el acuerdo por mutuo consentimiento, sino que existen otro tipo de procesos que se pueden iniciar precisamente para estos casos donde no hay un acuerdo de partes, porque como todas las situaciones que pasan en la vida, puede ser que haya un acuerdo entre las partes de divorciarse, a como puede ser que haya una situación donde las personas digan, yo no quiero, usted sí quiere, pero yo no. Entonces entra en esa discordia, y es precisamente eso lo que te voy a decir. De todos estos procesos, únicamente el mutuo acuerdo puede hacerse en sede notarial. Para los demás procesos es necesario ir a la vía judicial para que sea un juez quien diga quién es la persona que cometió esta falta y si en verdad la cometió. Y también de una vez te digo la otra pregunta, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se prueba, por ejemplo, la infidelidad? ¿Cómo se prueba la sevicia? Bueno, ya me mencionabas un poco acerca del proceso de violencia doméstica y demás medios de prueba que existen, pero ¿cómo logro comprobar esto? La incompatibilidad de caracteres y todas las otras causales. O sea, en sí el proceso judicial, cuando no tenemos ese mutuo acuerdo y las personas tienen la necesidad de llegar a un proceso judicial para que se disuelva ese matrimonio, ¿cómo lograr probar esto? Es muy interesante porque cada caso pues es diferente. Habrán personas que se dan cuenta de una infidelidad porque lo vieron directamente, porque encontraron un mensaje, porque la llamaron o lo llamaron. Entonces básicamente es ese medio por el cual yo me di cuenta. Entonces obviamente tenemos que tener claro algo, que no podemos violar las comunicaciones ni la privacidad de una persona. O sea, la prueba tiene que ser totalmente legal, la que vayamos a recabar y la que vayamos a evacuar y la que vayamos a presentar. No es eso de que te pongo así el teléfono y comienzo a hacerle la conversación para que me acepte los hechos y ni siquiera sabía que lo estaba grabando. Eso es una prueba totalmente ilegal, ¿verdad? Con los mensajes de texto, pues es una situación interesante, porque una cosa es que yo asuma una infidelidad, ejemplo,
mediante una conversación con una amiga y que esa amiga pues dé esos mensajes para que mi pareja pueda probar la infidelidad, esos son mensajes de textos que no fueron entregados directamente a la persona del proceso. Entonces podríamos valorar que no, pues no surten efectos a nivel de una prueba porque no son mensajes directos, más bien la otra persona, y pues se podría ver tal vez habría que valorar algún tipo de proceso, algún tipo de acción ilícita con respecto a la violación de las telecomunicaciones. Es básicamente la fuerza probatoria, siempre pues como les hemos dicho, y los consejos es: no pongamos prueba falsa, no utilicemos prueba ilegal, no utilicemos prueba que fue dada mediante la fuerza o la coacción, porque eso nos va a provocar una nulidad. Ahí lo más importante es valorar qué tipo de situaciones me van a probar a mí una infidelidad o una sevicia. Pues los demás procesos prácticamente van de la mano tal vez con un proceso. Por ejemplo, la situación de prostitución o alguna situación de alguna tentativa de homicidio o homicidio, o hasta una violencia doméstica si hay, pues ahí lo traigo al proceso de prueba. Pero cuando no tenemos esto, es importante echarnos de la mano, obviamente, de testigos, de prueba documental legal, de entrevistas con trabajo social y con psicología para que valoremos una situación de un daño, si es que estamos pidiendo daños. Y obviamente, digamos, cuando estamos hablando de bienes gananciales, pues estudios de ganancialidad, como lo es en el Registro Nacional, cuándo se adquirió la propiedad, a nombre de quién está la propiedad, si se adquirió dentro o fuera del patrimonio. Por ejemplo, y vamos un poco como ahorita vamos un poco a ir como más específicamente como en las situaciones de ganancialidad, pero básicamente esa es como la prueba de que depende del caso. Pues hay muchas cosas, digamos, hay personas que tienen como gananciales, casi siempre pensamos como en carro y casa, pero pueden haber cuentas bancarias que se consideren gananciales porque fueron ahorro de ambos, pueden haber créditos, ahorros a plazo, pueden haber acciones, pueden haber certificados de ahorro a plazo, pueden haber muchísimas cosas. Entonces depende de lo que tengamos, pues así lo que vayamos solicitando. Porque les pongo un ejemplo: si tenemos a una persona que tiene lo que es acciones en una sociedad, entonces lo que tenemos que solicitar es que se levante el velo societario para poder ver el libro de la sociedad y ver si la persona tiene acciones, y si entran o no pueden ser consideradas como gananciales. Cuentas bancarias, levantamiento de secreto bancario, todo eso pues se solicita ante el juez. Entonces, ¿cuál es esa diferencia cuando tenemos una situación de un mutuo acuerdo y cuando tenemos esa parte ya judicial probatoria, que era la segunda pregunta? Es que en el mutuo acuerdo nosotros, bueno, digamos, me pongo yo en el caso como notaria, yo no voy a entrar a ver una sevicia ni voy a entrar a ver una infidelidad, porque la idea es que es un diálogo asertivo en el cual la persona puede llegar a un acuerdo. Entonces no tengo que, o sea, si la persona dice es que no, yo necesito que diga que él me dio la vuelta o que ella me dio la vuelta, entonces vayan a la vía judicial y lo demuestren, porque en el mutuo acuerdo pues esa situación no se va a entrar a ver ni se va a entrar a notar. Lo único que sí responsablemente tiene que ver la persona, digamos en este caso el notario y la notaria, es que cada uno tenga su capacidad de negociación, porque si tenemos a una víctima y está en desigualdad, nosotros como notarios tenemos el deber de valorar si está o no en condiciones de hacer una negociación, y si no lo está, inmediatamente darla por terminada e indicar que en ese momento, hasta que la persona pues no se someta a un tratamiento psicológico donde se empodere y logre tomar decisiones de una forma empoderada, podamos hacer un acuerdo. Entonces eso sí es importante, no es que simplemente firmó y ya, yo le leí pues yo le leí que ella asumía esto, que entendía que, ¿verdad?, las declaraciones de fe. No es eso, sino es en verdad valorar que una persona para un mutuo acuerdo tiene la capacidad de entrar en un mutuo acuerdo y la capacidad de negociar bajo sus 5 sentidos, cognitivos, volitivos, sin haber un vicio del consentimiento. Si ya la persona, como les digo, quiere entrar a valorar que es que tuvo una infidelidad, tuvo una sevicia, pues vaya a hacer el proceso judicial. Perfecto. Y antes de irnos a la pausa, mencionabas ahora los daños, como te decía, la infidelidad
y la sevicia el cobro de los daños. Pero en los demás procesos se puede cobrar daños. Ya nos indicabas que la incompatibilidad de caracteres no, pero en las demás causas. Podríamos valorar, depende de la causa, tal vez digamos como la tentativa, si más no me equivoco, en la tentativa de uno de los cónyuges, pues se puede dar. En este caso, vamos a ver, en la ausencia de un cónyuge legalmente declarado, y pues no tenemos a quién cobrárselo, ¿verdad? O la separación de hecho, en realidad pues no hay un daño. Habría que ver si alguien dice que esa separación le causó un daño, pero difícilmente. Básicamente es como cuando a la persona en realidad se le causó un perjuicio a su vida, o sea, su plan de vida se vio totalmente limitado en razón de que pues yo tenía una familia feliz y resulta que me engañó, o sea, tengo pues un daño moral, tengo pues un daño perfectamente hasta material, tengo una situación de depresión, tuve que gastar en psicólogo, o por ejemplo, una situación de sevicia, y pues imagínate el daño de una agresión. Entonces básicamente es eso, depende de la causal o en la tentativa, pero en las demás otras, lo importante es lo siguiente, y bueno, ya entramos un poco tal vez en materia más de estudiante de derecho, pero hay causales remedio y hay causales sanción. Entonces, cuando hablamos de una causal sanción, como lo es el adulterio, lo de la tentativa y la sevicia, es una causal donde yo sanciono a la otra persona. ¿Y cuál puede ser esa sanción? Pues el pago de daños y perjuicios. En cambio, la causal remedio, que es, por ejemplo, la separación judicial, que es lo que me da un remedio de que me quiero separar, pero nadie le causó daño a otra persona. Algo muy importante en esto y que no lo habíamos indicado es algo que se llama prescripción, que para que las personas me entiendan, la prescripción pues es ese transcurso, ¿verdad?, que se da con el año y con los años, o depende del plazo, o el tiempo, mejor dicho el tiempo, donde se me pierde esa posibilidad de accionar mediante pues lo que estoy buscando. ¿Cuánto es el tiempo? En el caso de los divorcios es 1 año. Entonces mucha gente, y es duro porque llega a la oficina, hace poco tuve un señor que llegó a la oficina y me decía, es que ella me fue infiel de la forma más vil, más cruel, me di cuenta terriblemente. Y yo, bueno, qué terrible, cuénteme, ¿hace cuánto fue? Hace 15 años. Y por más que él insistiera, pues de forma responsable, yo debía de indicarle que no se podía, porque luego ya sabemos que está prescrito, ya pasó el año y luego la persona puede tener pues una condenatoria en costas en el proceso. Entonces, tras de que no le va a dar nada, se va a ir a agotar a probar una infidelidad que ya está prescrita, a pesar que la prescripción la tiene que alegar la otra parte, pues en esa parte sí juega con esa responsabilidad que se tiene a nivel legal. Es algo importante de ese año. ¿Y cuándo corre el año? Porque hay gente que dice, sí, pensemos, yo le comencé a dar la vuelta en abril del año pasado. Ya esto pasó porque ya estamos en junio, entonces ya no puede. Pero resulta que la persona se dio cuenta hace 3 días. Entonces no es a partir que inician los hechos, sino es a partir que la persona tiene conocimiento del hecho. O sea, esa persona que se está viendo afectada tiene conocimiento del hecho. Si él o ella se dio cuenta ayer, a partir de ayer comienza a correr ese año donde la persona tiene la posibilidad de accionar legalmente. Transcurrido ese año, pues ya aplica una prescripción y la otra parte, cuando le contesten de esa demanda, cuando le pidan contestar esa demanda, pues debe decir que ya transcurrió el año. Situación que en el proceso tiene que ir a probarlo, o sea, no es nada más decir, es que ella se dio cuenta hace más de 1 año, entonces en el momento de interponer la demanda ya había pasado el año. No es solo decir eso, sino es interponer una excepción de prescripción y probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Volvemos a lo mismo, tal vez haya un mensaje de texto que diga la fecha donde ella se dio cuenta, donde le reclama, o una situación de testimonial, o etcétera. Algo importante es, si volvemos al tema del inicio, la reconciliación. Si en ese plazo hubo una reconciliación, pues vuelve a correr el tiempo. Entonces no es que me doy cuenta hace 6 meses, al 6º mes otra vez lo perdono o la perdono y listo, volvemos, entonces luego en 3 meses me separo y voy y digo que me fue infiel. No, porque ya ahí me dio una reconciliación. Entonces comienza otra vez el plazo y hay que buscar una nueva causal.
Ok, perfecto, Melania. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi volvemos. Ahí tenemos una pregunta que nos hace directamente la radio para contestarla después de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Legalmente Hablando. Los invitamos a seguir en sintonía y que nos hagan llegar todas esas dudas, inquietudes de este tema tan interesante como lo es el divorcio. Melania, ahora antes de irnos a la pausa, hablabas de algo muy importante dentro del proceso, que es la contestación, porque ahora ya hablamos de esa oportunidad o eso que puede alegar o esas causas que puede alegar la parte quien se siente afectada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el momento en que como pareja, para uno hay una causa y para el otro hay otra? ¿Puede igual alegarla? O también, ¿qué pasa? ¿Qué posibilidades tiene o qué derechos tiene esa persona a quien se le demanda un divorcio de decir, no, las cosas no fueron así? Es muy importante porque, bueno, cuando ya estamos en la etapa judicial y ya valoramos el interponer una demanda, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, básicamente a la persona se le da un traslado. ¿Qué es un traslado? Es indicar que se le está demandando, ¿verdad? Entonces, bueno, con el tema pasado, ¿verdad? Que ya hablamos de las notificaciones y esto, pues se sigue el tema de contestar, que es esa oportunidad que tengo yo de decir, todo es cierto, es parcialmente cierto o nada es cierto. Entonces es esa oportunidad, es ese derecho de contestación de la persona. ¿Dónde debe contestar? Pues lo que pasó, la idea es que sea lo más apegado a la realidad, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que no pasa, lamentablemente. La persona aporta prueba de descargo, donde dice, bueno, es que él dice o ella dice que yo le falté el respeto mediante agresión verbal. No es cierto por esto y aporto esta prueba. Entonces, ahí puede pasar que digamos que más bien yo no sea la persona agredida o yo no sea la persona que fue infiel, sino fue al revés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Contrademandar. No solo contestar, sino contrademandar. Indicando, pues, los hechos de que yo demando porque en realidad él fue el que me fue infiel o ella fue la que me pegó o etcétera, ¿verdad? Pero algo muy importante, volvemos a lo mismo, si vamos a demandar o a contrademandar, tengamos mucho cuidado si en verdad ya pasó el plazo, porque nada hacemos con agotarnos si ya el año pasó. Entonces, pues es bastante peligroso de pues tener tal vez un tipo de demanda en contra, pero una condenatoria en costas en contra. Entonces en eso, por más que tal vez sea una situación de ego, porque es que en el divorcio entra el ego, entra la moral, hay mucha gente que me ha dicho, es que es mi nombre en juego, mis sentimientos, y a lo último, pues esto se reduce a un proceso que lamentablemente no es muy amigable. Entonces lo idóneo es no agotarse en esa situación si sabemos que la causal ya prescribió, sino ir directo al punto. ¿Qué prefiero yo? Quedar como la persona que le fue infiel y él
o ella quedar como responsable de un adulterio, pero lo último, ¿qué voy a ganar con ello? ¿Verdad? Si son daños y perjuicios, ¿qué? O mejor, lo que hago es que directamente me centro en situaciones como lo ganancial, los bienes, o en cómo va a quedar, por ejemplo, la situación de los hijos. A eso iba, justamente. ¿Cuál es? Porque dentro de lo que es el divorcio, no es solamente, bueno, en muchos casos sí, las personas llegan a un acuerdo, se divorcian y ya no pasó absolutamente nada, porque no, tal vez no habían hijos en común, no había ningún otro tipo de bien. ¿Qué elementos o qué temas se ven dentro de un divorcio? Aparte de propiamente lo que es la disolución del vínculo matrimonial, hay otros puntos que también son de importancia y que van de la mano con lo que es el divorcio. Entonces, ¿qué son esos otros puntos que se tocan dentro de, o que incluso en un acuerdo de partes las personas tienen que llegar a un acuerdo, o bien, si no llegan a un acuerdo, cuáles son esos puntos en los que va a decidir el juez sobre otros que no sea estrictamente, bueno, más bien aparte de lo que es divorciarse? Bueno, lo primero es el vínculo, ¿verdad? ¿Se disuelve o no se disuelve el divorcio? Es el primero. Luego, si hay bienes gananciales, que es todo un tema, o sea, nosotros aquí para hablar de bienes gananciales, no sé, tendríamos que hacer una maratón, seguro, porque es impresionante el tema de ganancialidad. Pero básicamente, para que lo entiendan, digamos, el comercial es, y según lo que dice el código, es todos aquellos bienes adquiridos de forma onerosa dentro del matrimonio mediante el esfuerzo común de los cónyuges. Entonces, ¿qué es muy interesante? Muchas veces dicen, bueno, resulta que yo adquirí esta propiedad estando soltero o soltera, pero construí dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay una mejora a la propiedad. Entonces, podríamos valorar que esas mejoras y esa construcción es ganancial. O por ejemplo, yo adquirí este carro soltero o soltera, pero resulta que lo prendé, o sea, hice un préstamo y ese préstamo lo pagué dentro del matrimonio. Entonces podríamos valorar que las cuotas podrían valorarse como ganancial, porque yo pude pagar ese préstamo gracias al esfuerzo común, porque vamos a ver, valorémoslo así, no es solamente es que yo te di plata, no, ya que los dos trabajábamos, los dos, pues yo no tenía que darte plata a vos, por ejemplo, entonces tuve la suficiente solvencia económica para pagar una prenda, para que más o menos entiendan el esfuerzo común, o simple y sencillamente, él o ella se quedó al cuidado del hogar y gracias pues a ese cuidado yo tuve la posibilidad de estudiar, de trabajar, de adquirir deudas y poder tener pues esa posibilidad de liquidez. Entonces esfuerzo común no quiere decir, porque mucha gente ya dice, es que no me dio ni siquiera un 5 y ¿por qué le va a tocar? Es que es eso, porque hubo algo en lo que yo te colaboré por mi trabajo o por indistintamente por lo que hacía. Entonces ahí es donde se parte ese esfuerzo común. Y por ejemplo, ahora se da mucho la moda de situaciones de contrato de leasing, contrato de fideicomiso, que pueden ser considerados también gananciales. Situaciones, por ejemplo, hay de todo, ¿verdad? O sea, hablemos de carro, casa, la situación del menaje de la casa es muy interesante. Situaciones, por ejemplo, hay personas que, pues hablemos hay personas que son matrimonios pues relativamente sencillos a nivel económico porque o no tienen bienes o lo que tienen es solo la casa o solo el carro, pero hay matrimonios, hay divorcios, pero son muy onerosos que hasta entran en discusión situaciones de colecciones de pinturas, situaciones de joyerías, muchas cosas. Entonces pues la situación de los gananciales, básicamente lo importante es hacernos ese cuestionamiento. Hay un esfuerzo común dentro del matrimonio donde se adquirió para poder valorar si eso no es ganancial. Ahora pues en un comercial es muy interesante también, no se ha dado mucho todavía el desarrollo, ni en nuestra legislación está a nivel del Código de Familia, es la situación hasta de los animales, ¿verdad? Porque hay parejas que deciden no tener hijos y pues tienen un perrito y lo consideran y son miembros su totalmente hijo, de la ¿verdad? familia, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Con quién se va a quedar el animal? Entonces,
pues son cosas que hasta en un divorcio se ve. Yo pues no he tenido la oportunidad de tener uno de esos. Sí hay colegas que me han comentado y pues es muy interesante porque ninguno hemos visto que llegue al resultado de los que llevan ellos. Entonces con ansia estamos esperando a ver cuál va a ser esa sentencia. ¿Qué más se habla dentro del divorcio? Pues la situación de la pensión entre los cónyuges, si se renuncia o si deja una pensión. Todo esto, claro está, si no hay un proceso anterior de una pensión que lo hayan hecho antes del divorcio. Algo importante, porque pasa demasiado, las personas piensan que yo puedo pedir pensión hasta que llegue al divorcio y es totalmente falso. La pensión no depende del divorcio. Yo puedo ir y pedir pensión y puedo pasar con pensión 15 años y no estar divorciado o divorciada. Entonces eso es importantísimo. Ahí se ve la pensión, en el divorcio tiene que verse la pensión, si se renuncia, si se deja pensión para alguno de los dos o si se mantiene al igual que está en el proceso judicial. Porque hay personas que dicen, es que como la pensión ya está a nivel del juzgado de pensiones, ya no se puede negociar en el divorcio. Y sí se puede negociar. O sea, sí se puede negociar, a pesar que hay un proceso judicial antes, se podría negociar una renuncia, hasta un aumento o un rebajo de pensión. O sea, es como el que puede lo más, puede lo menos. El juez que ve o la jueza que ve el divorcio ve todo lo de familia, entonces él podría, y su fallo puede modificar otros, ¿verdad? Obviamente, hablemos de que si hay una conciliación, no pueden modificarlo nada más porque se lo quiero modificar y ya no. O sea, es una situación, por ejemplo, que quiera modificar una pensión por mutuo acuerdo. Si no hay un mutuo acuerdo ni nada, pues ahí se valorará si uno de los cónyuges pide pensión, se le interpone la pensión, o ambos renuncian a la pensión, o no renuncian, sino simplemente no tienen el derecho o no les asiste el derecho a la pensión. Otro punto importante, vamos a ver eso con respecto al vínculo, a los bienes y a la pensión. Si tenemos hijos, hablemos de lo que son pues los puntos básicos para los hijos. ¿Con quién van a vivir los hijos? Que eso se llama guarda. Lo que es crianza y educación, que eso se me ocurre un programa solo de eso, ¿verdad? De crianza y educación, pues ver quién le dejan esos atributos como papás o como mamás. Y en este caso, pues la patria potestad. Entonces tiene que resolverse la situación jurídica de los menores de edad, de ver pues incluso las visitas, incluso hasta las visitas se podrían dar. No es obligatorio manifestar lo que es el régimen de visitas, pero se podría aprovechar en el proceso de divorcio para evitar un proceso de régimen de visita. Entonces se podría hasta decir cómo va a visitar el padre o la madre que no esté con el menor o con la menor, ¿verdad? Entonces se podría aprovechar, pero no es un requisito esencial. La pensión de los menores, si no está en otra etapa, si no está en la vía de pensiones alimentarias, hay que decirlo, y esto, digamos, que estoy diciendo, es igual en vía judicial y es igual en mutuo acuerdo, o sea, en vía privada. La pensión hay que decirla, sea que negocien un monto, sea que digan que va a ser como cordial la situación, o sea que se interponga el monto de pensión. O sea, la pensión, no, los niños no pueden quedar al descubierto. Entonces esos son como los requisitos más básicos de los menores, pero adicional a esto, en un proceso de divorcio se podría aprovechar ver salidas del país de menores de edad, se podría aprovechar ver situaciones de régimen de visitas. Hay divorcios que las personas por ser extranjeros, por ejemplo, ya me ha pasado que solicitan que se deje claro cuál es el domicilio habitual del menor por aquello que no haya una sustracción al extranjero, o sea, que se deje claro que el menor vive en Costa Rica. Entonces, en realidad, pues el divorcio puede abarcar un sinfín de situaciones que los podemos negociar o se pueden ver en el proceso de divorcio, pero básicamente el divorcio nos va a hablar de disolver el vínculo, de los bienes gananciales, de la pensión, y si hay menores, con quién se va a quedar el menor, y si fuera el caso, la pensión del menor. Correcto. Bastante claro, Melania. Y aquí sobre este último tema que nos hablabas de la pensión, nos escriben una consulta. Bueno, en realidad hay dos preguntas que hemos dejado de lado la de la radio, que es, bueno, primero para no salirnos del tema voy a hacer la que nos hace el otro radio escucha y posteriormente la de la radio. El que nos hace el radio escucha es, ¿la pensión es para toda la vida en el caso de la expareja?
Qué interesante. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, cuando tenemos una pensión de expareja, partimos de que cumplimos los requisitos de que yo tengo un grado de necesidad con esa persona que era mi pareja. Entonces ahí es donde a mí se me da y de una situación de subordinación en el sentido económico. O sea, si esa persona no me da dinero, pues yo no puedo vivir. Entonces, según el código, pues es uno de los principales llamados o llamadas a dar pensión. Entonces, partimos de eso. No es simplemente quiero pensión, no, es que tengo que cumplir los requisitos de la pensión. Una vez que tengamos pensión, la pensión nunca, en ninguno de los casos, a menos de situaciones muy específicas, es para toda la vida. ¿Por qué? Porque se puede dar diferentes variantes. Cuando estamos en la pensión de un cónyuge, es importante entender que esa pensión se puede eliminar porque la persona contraiga nupcias nuevamente o no necesariamente se case nuevamente, sino que quede en unión de hecho, popularmente que se junte, ¿verdad? Entonces, si yo logro demostrar que esa persona ya tiene un nuevo vínculo jurídico, lo que hacemos es, o una nueva relación de hecho, en ese caso, pues vamos a un proceso y solicitamos la exoneración de la pensión, obviamente demostrando esta situación. Ahora, ¿cuál es otra situación? Que la persona que recibe la pensión deja de necesitarla, porque ya puede valerse por sí misma, ejemplo. Entonces, hay otra vez un proceso de exoneración indicando que ya no necesita que yo le pensión, igual todo es probatorio. O que quien ha de dar los alimentos ya no los pueda dar. Entonces ahí solicitamos igualmente una exoneración. ¿Qué es una exoneración? Que nos quiten la pensión, pero hay que ir a aprobarlo. Otra situación que se puede dar es que la expareja puede solicitar un aumento de pensión o en el caso del obligado alimentario puede solicitar un rebajo de pensión. O sea, no es que esa es la pensión y ahí quedó y para siempre, no. O sea, puede ser modificable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes tipos de pensión y en esto pues no quiero sonar discriminatoria. Una cosa es una señora o un señor que ha pasado 45 años de su vida en matrimonio o en unión de hecho y se dedicó toda su vida al hogar, tiene, no sé, hablemos de 60 años, es obvio que le va a costar, no porque no tenga la capacidad, eso es otra cosa, es obvio porque le va a costar según pues reglamentos internos de empresas, por ejemplo, tener trabajo o si no estudió, iniciar una carrera, como les digo, no es algo que uno diga es que no lo va a lograr, no, es que sí lo va a lograr, pero obviamente el mercado laboral se mueve muy diferente según la edad, entonces pues esa pensión es muy importante porque no podemos dejar al descubierto a la persona y posiblemente esa pensión no se dé por plazo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nada más el juez o la jueza va a indicar, pues se le va a dar 100,000 colones de pensión y punto. A comparación de una relación de personas sumamente jóvenes, tal vez, pero hagamos el ejemplo, una persona de 25 años, que es estudiante universitario, que se sabe que se le van a abrir prontamente con su título tal vez puertas laborales, que tiene la posibilidad de valerse por sí mismo, que tiene la posibilidad de seguir estudiando, que está en la etapa de su vida que al mercado laboral se le van a abrir puertas, entonces posiblemente esa pensión se dé por un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que la persona termine su proyecto de vida, no se le vea interrumpido y adicional a esto, pues se le dé la oportunidad de tener esa herramienta para poder valerse por sí mismo. Entonces, pues hay mucha diferencia entre pensiones entre excónyuges que tienen que ver desde la edad, desde la necesidad, desde el tipo de relación económica que tenían para valorar el sí o no de una pensión. Pero es muy importante eso, que la pensión no es para toda la vida, puede darse por un plazo determinado o puede darse las diferentes situaciones para que la pensión se deje de dar. Perfecto. Para continuar, Melania, con las preguntas que tenemos, que nos ha hecho llegar, ¿existe la infidelidad económica?
Eso es un proyecto que yo presenté cuando estaba en la maestría de familia, de la infidelidad económica. Si ustedes me preguntan, yo en mi investigación indiqué que sí, pero a nivel de nuestra legislación no está. ¿Qué es esa infidelidad económica? Pues podríamos valorarlo como esa situación de que me mienten, me ocultan bienes, tenemos una cuenta fantasma que no sabíamos. Entonces sí, hay legislaciones que ya la tienen, que ya la utilizan, que ya la tienen normada, pero como causal de divorcio hoy por hoy en Costa Rica, ni en la reforma tampoco se ve lo que es la infidelidad económica o financiera. En muchos lugares la llaman financiera. Entonces, pues yo lo contemplaría tal vez como un tipo de violencia patrimonial en este momento si me tocara un caso. Y pues lo que haría es eso, demostrar ese ocultamiento a nivel económico. Pero es muy interesante. Hay muchas personas que se pueden ver pues muy identificadas con infidelidad económica, ocultamiento de tarjetas, de cuánta plata estamos manejando, de compras, ejemplo. Entonces, pues sí se puede dar, pero a nivel costarricense no está regulada. Bastante interesante esto. Y ya para ir terminando y que no se nos quede ninguna pregunta, bueno, a doña María, muy buenas noches, que nos hace llegar su saludo. Y nos preguntan por acá, ¿hasta qué edad se da pensión a los hijos? Ok, con respecto a la pensión a los menores de edad, es importante valorar la situación que, pues básicamente, en este caso, por eso les decía, no todo es para siempre. A los hijos se da hasta los 18 años, siempre y cuando no cumplan el requisito de estudiar. Se da hasta los 25 años, según la legislación, si cumple el requisito de estudiar, pero finaliza los 25 años. Pero hay casos que tenemos hijos, por ejemplo, incapaces, que tienen algún tipo de discapacidad, que la pensión pues se debe de continuar dando según pues las situaciones meramente que pasen de una forma muy personal a nivel del beneficiario. No sé por qué me salen que hay como más mensajes, pero no, curiosamente no los puedo ver, tal vez como en Messenger. Sí, no, por acá no los puedo observar yo tampoco. Tal vez, Melania, bueno, si lo vemos por acá, lo hacemos después de la sección que sigue. Tal vez como para ir terminando, pasamos a nuestra sección de mitos y recomendaciones, y si nos llegara otra pregunta por acá, lo vamos viendo. Perfecto, entonces vamos a nuestra sección de mitos y recomendaciones. Porque siempre hay mitos y recomendaciones. Esta es su sección en Legalmente Hablando. Ok, bueno, nuestra sección de mitos y recomendaciones. En este paso, pues ese mito, bueno, es que hay tantos. En realidad, creo que iniciaría por la recomendación para mientras que pienso el mito. Es muy importante este punto de la recomendación, y la principal, que creo que es la que casi siempre doy con este tipo de procesos cuando hay la posibilidad de conciliación, es muchas personas cuando ven en un divorcio ven esa posibilidad legal de hacerme daño o de hacer daño, de hacer daño por eso que me hizo mi pareja. Entonces, muchas veces no vale la pena agotarse en un proceso que en realidad no me va a devolver la situación de lo que viví en esos años, donde ya, como les digo, hay una prescripción. Entonces, es no agotarse, es tratar de dejar ese dolor, por más difícil que sea, ¿verdad? Y tratar de ver objetivamente qué es lo que en verdad me sirve a mí en un proceso. Si agotarme en ir a comprobar una infidelidad que pasaron 5 años, o mejor tomar mis fuerzas en lo que es la situación de ganancialidad, por ejemplo. O mejor aún, llegar a un excelente acuerdo por un mutuo, que es esa negociación. Entonces, esa recomendación es eso. Primero, sentarnos con cabeza fría de que la idea de un proceso judicial es simple y sencillamente
acabar con esa situación jurídica que me une a la persona de una forma totalmente objetiva y responsable, y no el ver un divorcio como el que le pueda hacer daño a alguien. Entonces, en eso sí, como ser muy consciente de que puede que el diálogo me sirva más. Y el mito, bueno, un mito que yo quisiera acabar, que fue una de las situaciones por las que pensé este tema para la radio hoy, es que he tenido la oportunidad que me llegan varias personas a la oficina y tienen el mito de que por sí solo estar casados todo es ganancial. Tuve una persona que la casa no había remodelación, no había absolutamente nada, todo su cónyuge lo adquirió de forma soltero y por medio de donación, y lo adquirió como 15 años antes de contraer matrimonio con ella, y resulta que a ella le habían dicho a nivel social, digamos a nivel de comentarios, ¿verdad? Seguro vecinales o de amigas, no sé, que ya por sí sola, por casarse, ella tenía derecho a todo lo que él tuviera, aunque fuera adquirido soltero, por donación y antes de casarse. Entonces yo pues me sorprendí, pero luego conforme siguieron llegando las consultas sobre divorcio, me di cuenta que es una situación que las personas piensan un montón y creen que me casé y que automáticamente adquirí derecho a todo, y no es así. Igual también la situación de lo que comentábamos al inicio, la firma, ¿verdad? Que muchas veces piensan que solamente, vamos a ver, dependen de una firma para que proceda ese divorcio, y tal y como lo comentabas, tampoco es así. Exactamente, entonces ese es un mito, que el bien ganancial tiene que tener unas características muy específicas para que sea bien ganancial. O sea, no el hecho de estar casados adquiere automáticamente un derecho. Perfecto, Melania. No tenemos por acá más dudas y lamentablemente el tiempo corre en nuestra contra. Sí, así es. No sé, como le dije, me salen como unas burbujas, no sé si habrá alguna persona así como que tal vez no sabemos por qué no podemos ver la pregunta. Entonces, de igual forma, este programa se repite el jueves a las 10 de la mañana por Radio Acerrí, y quedan habilitados nuestro WhatsApp 60725075 por cualquier tipo de comentario, pregunta o observación. Aquí todos aprendemos todos los días, entonces todos los comentarios que ustedes nos hagan pues son más que enriquecedores para poder avanzar y hacer un programa que a ustedes les guste. Entonces les recordamos la repetición el jueves a las 10 de la mañana por Radio Cerrí, y que nos pueden escribir por Messenger, nos pueden escribir por el Facebook Live de Radio Cerrí, o nos pueden escribir al 6072-5075, y la verdad que será un gusto siempre atenderles. Muchas gracias, fue un gusto haberlos acompañado en un programa más de Legalmente Hablando, y los esperamos el próximo martes, igual que siempre, a las 7 de la noche. Muchas gracias.